Hola, ¿qué tal están? Ética y retos de la sociedad actual. Indudablemente, en nuestras sociedades cada vez se habla más de la necesidad de un comportamiento ético, no solo en el plano individual, sino también en el plano colectivo o social. La ética responde, se puede decir, a esta necesidad al elaborar y verificar afirmaciones o juicios. Cuando empleamos sentencias éticas, valoramos moralmente a personas, también a situaciones, cosas o acciones. Y además empleamos juicios morales cuando, por ejemplo, afirmamos ese profesor es justo o esa compañera es solidaria, etc. En estas declaraciones aparecen claramente los términos justo y solidaridad, que implican valores éticos y que implican, en cualquier caso, valoraciones de tipo moral. De hecho, la ética afirma o establece juicios morales referidos a acciones o decisiones. También se puede decir que a lo largo de nuestra existencia los seres humanos realizamos actos. En ese sentido, la repetición de los actos genera hábitos o costumbres que determinan también nuestras actitudes. De esta forma, la persona va haciéndose a sí misma a lo largo de su vida, pues se va formando su personalidad y su carácter como individuo, con su peculiar actitud o tarea moral. Por otra parte, la moral ayuda a construir nuestra forma de ser a través de la conducta, que es la capacidad de ir concretando las posibilidades de autorrealizarnos como personas. La ética podemos decir que es una disciplina filosófica que tiene por objeto los juicios de valor y, por supuesto, siempre cuando se apliquen dichos juicios a cuestiones relativas al bien y al mal. Por otro lado, también la ética tiene su relación directa con la moral, y la moral forma parte de la vida concreta. Trata de la práctica real de las personas, que se expresa a través de costumbres, hábitos y valores aceptados. En la época, por ejemplo, de Aristóteles, este significado se empleó o se empezó a aplicar al lugar que ocupa uno mismo y al mundo interior de la persona. Así pues, el ethos sería el fundamento de la praxis, la raíz de la que brotan todos los actos humanos. También la palabra ética pasó a significar modo de ser o carácter, es decir, designa el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de una colectividad. La moral podríamos decir que hace referencia a un conjunto de costumbres, creencias, valores y normas de una persona o grupo social determinado que inciden en nuestros comportamientos, es decir, que nos orientan acerca del bien o del mal y también de lo correcto o incorrecto en las acciones. Podríamos de todas maneras señalar que hay diferencias entre ética y moral, sin duda. En relación con esto, podemos decir que la moral se refiere a un código de prohibiciones y prescripciones aceptado por un grupo social o por un moralista. Sin embargo, la ética analiza fundamentalmente los principios filosóficos que son la base de ese código de conducta que constituye la moral. También se puede hablar de que la moral es concreta, pues dice lo que debe hacerse, y la ética es una reflexión abstracta que permite calificar la conducta humana en términos de bondad o maldad. En este sentido, el filósofo español José Luis Aranguren hace una distinción muy adecuada. Por un lado, se refiere a la moral como moral vivida, es decir, algo que las personas realizan en su vida cotidiana, y por otro lado existe la moral pensada, que es la reflexión sobre precisamente los comportamientos, sobre los buenos o malos comportamientos y sobre lo que es el bien y el mal en general. Pero también podemos plantearnos la ética en relación con los retos de la sociedad actual. Podemos señalar que la ética impregna de alguna manera toda la vida social y está también profundamente relacionada con la vida política, en definitiva, con nuestros derechos y deberes como ciudadanos, con nuestra democracia también y con la confianza en uno mismo y en los demás. O en otras palabras, la ética no es ninguna actividad ajena a lo que hacemos como seres humanos, todo lo contrario. Diríamos que la ética está presente en todas las actividades humanas. De forma que podemos hablar, por ejemplo, de una ética médica, de una ética profesional, de una ética política, etc. Y esto es así porque la ética exige una cierta coherencia personal, y gracias a ella se puede impedir la instrumentalización o cosificación de otras personas y conseguir que se respeten los derechos humanos. Uno de los planteamientos o de los postulados de la ética, según Kant, es el de la libertad, concepto que se ha tratado en profundidad
en muchos libros, y que, por supuesto, podemos señalar que no hay ética sin libertad, ya que es imprescindible introducir este concepto también cuando hablamos de estas cuestiones. Obrar moralmente significa, por tanto, comportarse de forma intencional o intencionada, tomar decisiones personales ante diferentes posibilidades en la vida real y justificar esas decisiones de una manera profunda y coherente, aceptando la responsabilidad de las posibles consecuencias. Más allá de la libertad, en la sociedad existen indudablemente muchos otros retos. Existen situaciones conflictivas, existen guerras, existen problemas en relación con los derechos humanos que no se cumplen en muchas partes del mundo, y es importante disponer de una serie de criterios éticos adecuados de manera que nuestras posibles decisiones puedan tomarse en un ambiente de responsabilidad y también, por supuesto, de libertad. En este sentido, es destacable, por ejemplo, la importancia de los problemas éticos. Las ciencias, por ejemplo, anteriormente, hace una serie de años, de décadas, estudiaban sobre todo la vida, mientras que ahora ya la manipulan al intervenir directamente en ella, de ahí que surge una nueva disciplina que se denomina bioética. La bioética, aunque se trata de una rama del saber muy reciente todavía, relativamente, pues se fundamenta en una muy antigua, la ética. Y si hubiera que definirla de una manera más precisa, habría que decir que la bioética es una rama de la ética que se aplica a problemas que surgen de aplicar la ciencia y la técnica fundamentalmente en el ámbito de la salud, de la procreación, de la alimentación y el medio ambiente, básicamente. Por lo tanto, la bioética trata de prever y resolver situaciones conflictivas como las que se han creado como consecuencia del descubrimiento del genoma humano, la manipulación genética, la clonación, la eutanasia, la donación de órganos, el aborto, etcétera, etcétera. Como podemos observar, actualmente, por ejemplo, ya se sabe que está investigándose sobre, por ejemplo, cuestiones genéticas muy profundas. Por ejemplo, ya ha surgido la genética sintética, que trata de crear vida artificial, tanto de animales como de seres humanos, etcétera. Y luego está también, por supuesto, el tema del genoma humano, que también, ya hay la secuencia completa del ADN de un ser humano, y ya pues esto supone unas enormes repercusiones porque se puede intentar cambiar ese genoma humano. Luego también la información genética de cada persona puede en el futuro quizás conservarse en distintos dispositivos electrónicos, y eso también plantea una serie de retos en relación con la bioética y en relación con la privacidad de las personas, el derecho a disponer de sus datos personales y que no sean visualizados o vistos o utilizados por empresas. En definitiva, aunque los avances de la genética son esenciales y muy importantes y permitirán resolver enfermedades hasta ahora incurables o incluso prevenir la aparición de enfermedades, etcétera, y alargar la vida humana e incrementar la calidad de la misma, también plantean posibles problemas, que es como, por ejemplo, cómo se va a usar esa información que aporta el genoma humano. Y ya que las empresas que emplearon dinero en la investigación sobre estas cuestiones, pueden pretender reservarse en su beneficio conocimientos que afectan al derecho y a la salud y a la calidad de vida de muchísimas personas, o de las personas en general. De todas formas, está claro que estos descubrimientos sobre la genética deberían ser patrimonio de la humanidad, ya que no hay que permitir que esa posibilidad provoque una nueva brecha entre poseedores y desposeídos, y esto también presupone un compromiso ético con las generaciones futuras, así como con sus derechos a una vida digna, saludable y de calidad. Y eso también debe reflejarse en la elaboración de leyes, también de una manera inexorable. En relación con la manipulación genética y la clonación, la historia de la manipulación genética ha comenzado primero por las plantas y los animales transgénicos, luego está también el caso de las ovejas clonadas, y en la actualidad se han dado casos como por ejemplo de clonación de embriones humanos con fines terapéuticos o reproductivos, etcétera. Eso tiene que estar legislado con leyes que tienen que estar basadas también en principios éticos. Desde la perspectiva de las teorías éticas, se podría decir que la manipulación genética somática en individuos adultos bajo su consentimiento no genera problemas morales. Desde el punto de vista legal, existen comunidades autónomas que con algunas restricciones están accediendo a este tipo de manipulación. En cuanto a la clonación, debemos tener en cuenta que no es una forma de reproducción humana, de ahí que esté prohibida.
A nadie nos gustaría tener copias de nosotros mismos pululando por todas partes. Por su parte, la ética, en principio, se opone a la clonación, puesto que la integridad física de una persona es un derecho. Como consecuencia, pues cualquier persona puede exigir que no se realicen copias de ella sin su consentimiento. Es algo perfectamente entendible. En relación con la eutanasia, o dicho etimológicamente en castellano, buena muerte, si es que se puede hablar en algún caso de buena muerte, que es una expresión contradictoria, porque la muerte nunca es buena. En fin, la eutanasia, que viene de tánatos en griego, como se sabe, que significa muerte, y buena muerte, realmente se trata de una práctica encaminada a terminar sin dolor con la vida de un enfermo, incurable, para que éste no siga sufriendo al prolongar artificialmente su vida. Lo que sucede es que ya muchos médicos en España, no todos, pero muchos, si es cierto, bastantes, pues ya apuestan más que por la eutanasia, aunque ya hay una ley en España que la autoriza, están más convencidos de la utilidad de los cuidados paliativos, que al final es como si fuera una forma de eutanasia también, porque los enfermos ya en la parte final de su vida pues pueden ser sedados para que no sufran, de tal manera que sus últimos días de vida o últimas semanas de vida pues no exista sufrimiento y de esa manera puedan morir en paz y sin dolor. Por lo tanto, la muerte digna, el ayudar a bien morir, pues que son conceptos diferentes, pues se pueden resolver con medidas médicas bien aplicadas, y eso sería pues utilizar, por ejemplo, los cuidados paliativos. Lo que sucede es que los cuidados paliativos, y lo dicen los médicos, o una parte de los médicos lo dicen claramente, no lo digo yo, señalan de una manera muy clara que son más costosos para el Estado, para la sanidad pública, que aplicar la eutanasia. Pero eso no significa que no sea la mejor solución, los cuidados paliativos. Por supuesto, hay distintos tipos de eutanasia, pero realmente yo creo que debería ser aplicada más bien una actitud relacionada claramente con cuidados paliativos, más que con eutanasia. En definitiva, a mí me convence más los cuidados paliativos que la eutanasia. Aunque es verdad que hay eutanasia activa, que consiste en las acciones que el médico y el enfermo negocian para poner fin a la vida del enfermo, esta me parece totalmente negativa, y la eutanasia pasiva, que también llamada eutanasia por omisión, consiste en interrumpir la atención y los cuidados que mantienen al paciente con vida de forma artificial. Aquí habría que hacer muchas matizaciones en la eutanasia pasiva, porque en casos ya muy extremos, cuando se ve que la vida pues se puede conseguir prolongar unas horas más, etcétera, pues realmente quizás no merece la pena prolongar la agonía unas horas más y simplemente pues que la persona no se entere de su muerte, que muera sin ningún dolor, etcétera. Y bueno, ahí está también el tema del encarnizamiento terapéutico, que habría que evitarlo en principio, y esa especie de eutanasia pasiva sería una forma en realidad de cuidados paliativos, porque en los cuidados paliativos tampoco se pretende extender la vida de una forma artificial con encarnizamiento terapéutico para que la persona viva unas semanas más, cuando ya realmente está en un proceso de agonía o de muerte directa. Por tanto, se puede pensar desde un enfoque ético que la eutanasia puede ser moral y jurídicamente admisible, pero tiene que ser compatible con la dignidad del individuo, respetando los derechos humanos y formando parte de un marco legal o normativo de un Estado democrático y de derecho, como se ha hecho últimamente en España. En cualquier caso, insisto en que me parece mejor solución aplicar cuidados paliativos, por lo que ya he explicado anteriormente. En cuanto a la donación de órganos, pues supone un gesto totalmente altruista por parte de las personas e incondicional de dar nuestros órganos internos y tejidos, o lo de nuestros familiares directos como padres, hermanos, cónyuges o hijos, cuando ya no los necesitemos. La donación de órganos permite no solo salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también continuar el ciclo vital, que la vida continúe. Pero existen otros muchos problemas en relación con la sociedad actual. Por ejemplo, están también los problemas ecológicos y sociales. Estamos en una crisis ecológica por el cambio climático, el cambio global, el calentamiento global, y las consecuencias son diversas. La contaminación excesiva de la atmósfera, de los mares, de los ríos, de los pantanos, etcétera. La lluvia ácida, por desgracia, la deforestación, que avanza a un ritmo endiablado, por desgracia, la desertización de muchas zonas del planeta, entre ellas muchas zonas de España, el efecto invernadero, la superpoblación. Ya hemos alcanzado los 8.000 millones de habitantes hace pues unas horas, un día o dos.
Y esto pues dan cuenta de una situación realmente que podemos calificar de insostenible. Por otra parte, también hay otra serie de problemas, por ejemplo, discriminaciones que existen en la sociedad. Por ejemplo, está el caso de la homofobia, que se refiere a la aversión, odio, miedo, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, aunque también se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual, como es el caso de los bisexuales o transexuales y otras minorías. Desde las teorías éticas es evidente que la unión de parejas homosexuales representa el reconocimiento de los derechos de las personas y que tener una orientación sexual diferente a la mayoritaria no puede suponer nunca discriminación, al contrario, es una opción de la libertad personal. En nuestro país estos derechos están reconocidos en la ley de matrimonio homosexual, por ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta el siguiente vídeo. Hasta siempre.